iluminar son los LED que iluminan dentro de la pantalla, permitiendo visualizar el display. Normalmente se encuentran 3 o 4 LED. Lo que vamos a hacer ahora es poner los 4 LED que en la mayoría de pantallas actualmente están viniendo, y tenemos que ponerle, como saben, una resistencia. Esta resistencia va a ser una resistencia equivalente, ya que cada uno de los diodos requieren de una resistencia, pero al estar conectados estos diodos LED en serie, uno a continuación de otro, entonces sumamos las resistencias de los 4 LED, ya que las resistencias en serie se suman. Si tenemos, por ejemplo, comencemos primeramente por el voltaje que requerimos para encender estos 4 LED. Normalmente las pantallas de los displays utilizan LED blanco, todas en general, y estos consumen 3.5 voltios con una corriente de 0.015 amperios. Y lo que vamos a hacer es sumar el consumo que me va a consumir todos estos LEDs. Tenemos aquí 3.5 más 3.5 más 3.5 y más 3.5, que me da un total de 14 voltios. Por lo tanto, al estar conectados en serie me consumirán 14 voltios, y le vamos a dar aquí 14 voltios. Veamos, el ánodo va conectado al emisor del transistor NPN, ya que cuando reciba voltaje positivo por la base, permitirá el flujo de la corriente de su colector al emisor, polarizando correctamente todos estos LED. Bien, ahora aquí ya no es 450. Lo que nosotros ahora necesitamos es sumar 450 por 4, que nos daría 1800 ohmios. Podemos expresarlo como 1.8 k ohmios. 1.8 k ohmios. Y ya está. Hasta aquí estamos bien. Ahora necesitamos también una protección para la base de 150 ohmios, estaría bien. Y este pulsador va a simular el pulso que nosotros disponemos en una placa de un celular. Es decir, como falla la luz de la pantalla, entonces tenemos que verificar que el teclado sí disponga de la luz, de tal manera que podemos sacar ese pulso de una de sus resistencias. Como ven, los LED que están en el teclado y una vez que disponemos de este pulso que viene del teclado de un celular, el cual sí tiene luz y el cual también lo extraemos de una resistencia, ya que cada diodo LED, como les dije, va acompañado de su resistencia cuando se trata de la luz que ilumina el teclado del celular. Y de ahí es que vamos a jampear con un cable. Si este es, por ejemplo, estos dos son los que se encuentran en la placa, ¿no? Tanto su diodo LED como su resistencia. Yo voy a extraer ese pulso de una de sus resistencias de los diodos LED que se encuentran en la placa y de que sí prenden.
y de ahí voy a hacer un pequeño jumper hasta aquí, pero aquí no al pulsador, sino directamente a la base del transistor, pero antes poniendo una resistencia pequeña de protección. Bien, esto lo conectamos al positivo de la batería, ya que el transistor NPN, para poder circular la corriente, me solicita voltaje positivo en su base. Y bien, ya solo nos falta conectar la corriente de donde va a bajar, y como va directamente al ánodo, lo conecto al positivo, de tal manera que el positivo irá por aquí, viajará por el colector, entrará por el colector y saldrá por el emisor, alimentando directamente los diodos LED. Y ahora procedemos a encenderlo. Bien, aún no prende porque la base no recibe el voltaje positivo, y lo que vamos a hacer es presionar aquí y vemos que los diodos LED encienden correctamente. Entonces este es justamente el pulso que vamos a necesitar, que es este de aquí. Ya puede ser que sea se recomienda mucho que sea del teclado, que sea de la placa del celular, en donde los LED sí prendan, y de su resistencia es que vamos a extraer esa pequeña pista, colocándola aquí en la base del transistor. Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que el colector de este transistor NPN lo vamos a conectar directamente a la batería del celular. Así es, ya que es el voltaje directo que vamos a consumir sin ningún problema. Ahí vemos cómo enciende y no tiene problema. De esta manera podemos emplear estos transistores para solucionar problemas de luz de los equipos celulares. Les recomiendo que se descarguen este programa que se llama BridgeSpar, el cual les va a ayudar muchísimo a entender el funcionamiento de cada uno de los componentes y hacer una serie de pruebas. Ahora vamos a poner una pausa y ya está. Bien, aquí estamos presentando los componentes que se ha ido viendo a lo largo de este mes, el cual se ha llevado al curso de nivel básico. El principal objetivo de este mes ha sido aprender del funcionamiento de estos componentes y tener una noción clara de cómo fluye la corriente a través de ellos en cualquier circuito. Y justamente debemos de entenderlo mejor investigando por nuestra propia cuenta en internet sobre conceptos más profundos acerca de cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño recuerdo del funcionamiento de cada uno. Y bien, comenzaremos por el diodo LED, el cual habíamos visto. Sabemos que es un diodo emisor de luz, el cual aprovecha la corriente para transformarla en energía luminosa. Tiene dos partes, ánodo y cátodo. El cátodo se reconoce por la franja y el otro lado sería el ánodo. La alimentación correcta para que pueda encender el diodo LED es que en el ánodo le insertes voltaje positivo y en el cátodo negativo. Tenemos al diodo común, el cual, al igual que el diodo LED,
tiene la principal característica de conducir la corriente en un solo sentido, del ánodo al cátodo, tal y como indica su símbolo. Tiene una zona N y una zona P. La zona P denominada como ánodo y la zona N como cátodo. Estos LED funcionan a un cierto voltaje de ruptura, es decir, a partir, dependiendo de su característica, ya sea de silicio o germanio, van a conducir la corriente a partir de un determinado voltaje. Por ejemplo, los diodos de silicio suelen conducir el voltaje cuando sobrepasan su barrera, que es de 0.6 voltios. Si yo inserto 0.4 voltios, no va a conducir el diodo, pero si le inserto 1 voltio o mayor que 0.6 voltios, como indica el fabricante, entonces la corriente fluirá a través de este semiconductor. También habíamos visto las resistencias, que se empleaba mucho para proteger los dispositivos y reducir la tensión. Empleamos mucho la resistencia con los diodos LED, recordando que cada LED requiere una resistencia de protección, la cual habíamos aprendido a calcular mediante una ecuación sencilla, que era la del voltaje de la fuente menos el consumo de LED, que le habíamos puesto 3.5, entre la intensidad, que era 0.015 amperios, el cual nos daba el valor de la resistencia. También la utilizábamos para proteger la base tanto del transistor NPN como del transistor PNP. Habíamos visto también el condensador, que era un simple par de placas paralelas, el cual almacenaba la energía y la soltaba en un momento determinado indicado por la configuración del circuito. Tenemos acá también el transistor NPN, el cual recibía un voltaje positivo en su base para poder conducir la corriente de su colector al emisor. Y también tenemos el transistor PNP, que también habíamos visto, y que a diferencia del transistor NPN, la base polarizamos con un voltaje negativo. El flujo de la corriente en ambos transistores es tal y como indica la flecha. En este caso, el transistor NPN fluía de su colector al emisor, y en el caso del transistor PNP, de su emisor al colector. Entonces, ahora que ya hemos visto estos componentes, que son justamente los que más vamos a trabajar y vamos a utilizar para poder analizar circuitos electrónicos de cualquier modelo de celulares. Ahora, por ejemplo, podemos ver en la tecnología de hoy día que los componentes vienen acompañados de estos menores. Y simplemente también hace un poco más sencilla en algunos casos la reparación, ya que simplemente resuelvas el componente y si no queda, pues lo reemplazas y ahí termina la solución. Pero cuando tenemos componentes menores, como son estos individuales, los cuales están normalmente acompañando a los componentes principales, también se emplean mucho, sobre todo para alimentar a estos componentes principales y conducir la corriente a través de sus terminales.
vamos a ver también que en muchos casos los celulares presentan estos componentes averiados, de tal manera que tenemos que saber cuál es el funcionamiento para reemplazarlos. Por ejemplo, en el caso del diodo, muchas veces se ven a veces que se encuentran un tanto oxidados y los técnicos suelen hacer un pequeño jumper desde el terminal del ánodo al terminal de cátodo, pues dándole prácticamente a entender que se trata de un pequeño fusible, lo cual es incorrecto. Como ya hemos estudiado, tanto su zona P como su zona N contienen materiales distintos y no pueden ser puestos o reemplazados por un jumper. Podría provocar un cortocircuito en alguna parte importante de la placa o en su defecto quemarla. Y bien, entonces hasta aquí estamos terminando el nivel básico y seguiremos con el nivel intermedio. Se recomienda mucho que se repase estos componentes.